Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para nosotros es un placer volver a estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. Ya en los últimos conversatorios de este año, hablando de la figura de Rafael López Pedraza, que ya iniciamos la vez pasada con un conversatorio donde pudieron ver un poco lo que para un grupo importante de personas que estuvimos cercanos a él, representó Rafael como ser humano, como maestro, como mentor, como un centro de reflexión sobre cantidad de temas y cantidad de aspectos de la psique y de la cotidianidad. Para mí es un enorme placer darle la bienvenida hoy a nuestros queridísimos invitados, que son Mireya Vargas y Pablo Raidán, muy cercanos a Rafael, muy cercanos a todo el grupo que estábamos cerca de Rafael, en Caracas, Venezuela, por muchísimos años. Y bueno, también dar la bienvenida, como siempre, gracias a Felipe, que nos está acompañando en todo lo que es la parte de intercambio, la parte de recibir comentarios, mensajes y preguntas que en su momento iremos amplificando, iremos compartiendo. Bueno, para los que no conocen a Mireya y Pablo, que creo que van a ser pocos, porque todos dentro de este grupo nos conocemos bastante bien. Mireya es socióloga, con una amplísima experiencia de más de 30 años en programas de desarrollo en Latinoamérica y egresada hace muy poco tiempo del programa de becarios de la Universidad de Stanford. Y bueno, directora de una cantidad de organizaciones no gubernamentales dirigidas a desarrollo y atención social. Y Pablo es psiquiatra, analista junguiano, con añísimos de experiencia, también no vamos a decir cuántos, pero años de experiencia en la parte clínica y también en la parte grupal, algo que yo creo que Pablo tiene como carácter muy importante, es que él viene también inicialmente de la escuela de psicoterapia y psicología humanista, con lo cual también tiene una amplísima formación y experiencia en temas grupales. Y de alguna manera, por ahí quisiéramos empezar, ¿no? De la psicología junguiana, muchas veces se dice o se plantea como que hay un divorcio entre lo individual y lo grupal. Y sin embargo, yo creo que ustedes dos tienen un trabajo muy importante y tienen una experiencia muy amplia precisamente que demuestra lo contrario, cómo la psicología junguiana puede nutrir, y en particular dentro de lo junguiano, la psicología arquetipal y los planteamientos de Rafael López Pedraza pueden nutrir ampliamente la conexión con lo grupal y entender lo grupal desde una óptica antropológica y sociológica. Entonces, bueno, bienvenidos. Nuevamente para mí es un placer tenerlos aquí y compartir este espacio. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. La verdad que una conversación esperada, pues, y además que seguro vamos a disfrutar. Bueno, gracias, Eduardo, de verdad. Y creo que tocas un tema que realmente fue para nosotros incluso también como descubrir un Rafael cuando le planteamos lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Bueno, su disposición a acompañarnos y además a estudiar con nosotros muchas cosas y a enseñarnos él todo lo que nos pudo transmitir. De verdad que fue una experiencia inolvidable como tú dices, yo estaba acostumbrado a trabajar en grupos y a dirigir grupos y a trabajar grupos y a manejarlos de técnicas humanistas y desde ese lugar. Y esto era totalmente distinto. Lo que sí estábamos convencidos todos es que lo íbamos a hacer con una aproximación junguiana. Entonces, en ese sentido, pues Rafael jugó un papel central en ese proceso, ¿no? Fue determinante. Y la metodología que usamos, que nosotros íbamos al campo, nosotros hacíamos las reuniones, obteníamos la información y esas las discutíamos
comité, nos agrupábamos con Rafael a discutirla, que es curioso, pero ese grupo se transformó en un grupo de discusión más amplio, porque terminó siendo que no solo los que participábamos en el trabajo directo asistíamos, sino que empezó a asistir otra gente, o amigos, compañeros, porque las conversaciones con Rafael empezaron a ser realmente interesantes, todos los antecedentes antropológicos que nos podía traer, todos los aportes que nos fue dando. Entonces fue creando ahí una combinación entre lo que hacíamos en el campo y lo que iba sucediendo. Sí, yo creo que es interesante poner el antecedente en la tragedia de Vargas. Eso fue un deslave descomunal que ocurrió en el año 99 y nosotros veníamos trabajando en la organización que yo dirigía en ese momento, que era SOCSAL, con un enfoque mucho más de desarrollo que de atención de emergencia o ayuda de emergencia, ¿no? Y en ese momento nos llama la empresa BP para que armemos una estrategia de atención de emergencia y nosotros dijimos, no, bueno, vamos más allá de la emergencia, no queremos entrar. Por supuesto que todos estábamos muy movidos, todos armamos cajas, etcétera, pero un poco el contenido que queríamos ofrecer era ir más allá y entrar cuando ya hubiese pasado esa etapa inicial de atención de emergencia y más quedarnos trabajando en el terreno. Y de hecho el trabajo se hizo por 7 años, tanto en Vargas como en Miranda, y un poco el proceso fue esa atención individualizada realizada en grupo con toda esta visión muy junguiana y trabajando mucho las imágenes que traían las personas al grupo. Yo creo que hicimos un registro de imágenes extraordinarias, se hizo una publicación incluso con BP, con cantidad de sueños, imaginaciones, historias, cuentos que referían las personas afectadas tanto en Miranda como en Vargas, porque en Miranda ocurrió la ruptura de la represa al mismo tiempo, ¿no? Y en ese proceso de esos 7 años empezamos un poco, es cómico porque López, yo hacía psicoterapia con López y López, bueno, siempre hacía como un seguimiento de lo que iba sucediendo, ¿no? Y en una de esas múltiples conversaciones, y él echa ese cuento como con mucha gracia de cómo empezó toda esta historia, yo le conté que nosotros también estábamos haciendo un trabajo con los guaraos y en ese momento nosotros hicimos una inversión millonaria por un año para que los guaraos sembraran maíz, pero por supuesto estamos hablando de una región del Taica donde eso no es posible, y a él se le prendió su chispa y empezó a decirme que cómo pensaba yo que ellos iban a sembrar maíz y eso sí que estaba en el Neolítico. Entonces fue muy interesante porque trajo una imaginería evolucionista muy importante y además fue como enseñarnos a pensar en términos de exactamente el uso de esos recursos que tiene la psique y que son como capas. Él también acuñó un término que para hablar de esto, él se refería a que nosotros éramos in-between, que teníamos como niveles de conciencia entre distintas capas y además presentábamos como historias que estaban entretejidas en esos intermedios para referirse a la psique del venezolano, ¿no? Pero en todo caso lo que quería compartir es que en ese proceso empezamos unos grupos de estudio con López, donde lo que hacíamos era, y eso fue por casi 5 años que estuvimos haciendo estos estudios. Nosotros nos reuníamos con López una vez cada 15 días al principio, después hacíamos las reuniones mensuales, y allí asistía
personas diferentes. Estaba María Fernanda Palacios, estaba Iván Rodríguez, estaba Magali Villalobos, o sea, Sandra Caula. Ahí venía gente de la Universidad Central, pero también venía gente de la Universidad Católica, estaba el equipo de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas que atendían a las comunidades, estaban los equipos nuestros, y fue interesantísimo. López lo llamaba los estudios del colectivo venezolano, para referirse a esa línea de investigación y de estudio más referida a los aspectos más del colectivo inconsciente nuestro, y que además estaban referidos a colectividades específicas, ¿no? Y fueron 5 años, hicimos también registro de toda esa investigación, y fue de una riqueza realmente extraordinaria, porque cada imagen que nosotros traíamos era como de vuelta en una digestión muy particular que hacía López, leyendo imágenes básicamente, de esas experiencias, ¿no? Yo recuerdo una cuando empezamos, la primera vez que bajamos a La Guaira, ya con intenciones de prepararnos para iniciar el proceso, le describimos lo que habíamos visto. Entonces había un señor, ya había pasado casi un año de la tragedia, y eso estaba igualito. Y en Macuto había un señor que después fue él, en su casa trabajamos durante mucho tiempo, que estaba robándose unas maticas de un lado para ponerlas en otro y darle un tono verde con unas lucecitas de Navidad. Entonces, cuando le dijimos eso, le dije, ¿qué ve usted ahí? Un manicomio. Ay, no hay otra cosa sino un manicomio. Y usted tiene que tener eso claro cuando vaya a entrar ahí. Eso ayudó mucho porque el equipo, siempre yo me preocupé mucho de que los que interveníamos tuviéramos mucho cuidado, porque sabíamos que íbamos a trabajar con un material además pesado. Entonces eso sirvió para que las intervenciones fueran comedidas, tuvieran un tiempo particular, no fueron invasivas, no es que nos pasábamos allá todo el tiempo, sino todo lo contrario. Y él precisamente como para proteger la psique a lo que nos estábamos exponiendo. Eso lo fuimos entendiendo poco a poco, y él tuvo ahí toda la razón del mundo para hacer eso, porque a lo que nos estamos enfrentando realmente era de alto calibre, de alto calibre psicológicamente hablando. Él fue clave en eso. Entonces, yo quisiera ya en la introducción que hicieron hay una cantidad de ejes que podemos desarrollar, ojalá nos dé tiempo, ¿no? Uno, yo creo que es esa capacidad que tenía Rafael de congregar alrededor de sus reflexiones sobre lo psíquico, ¿no? Yo cuando los oigo hablando de cómo empieza a aparecer, cómo empieza a hacerse un grupo multisistémico, multidisciplinario, que viene de todas partes queriendo participar, me recuerda un poco a esas imágenes de los seminarios en la Escuela de Letras también, donde llegaban personas de todo el mundo. Entonces, eso como por un lado, porque creo que es muy importante ese tema de esa presencia psíquica y esa capacidad de convocar lo psíquico alrededor de sus reflexiones. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que están tocando algo que es importantísimo, ¿no? Que es el tema de elementos y dinámicas de lo colectivo. Yo creo que Jung ya hizo conocemos los ensayos que hizo alrededor de lo colectivo, vinculados con las guerras mundiales, y cómo nosotros hemos tenido esta experiencia que tuvimos en Venezuela, que en un momento voy a amplificar un poco, y un poco también lo que está pasando hoy en día, que tenemos nuevamente un elemento colectivo que está afectando profundamente y de alguna manera es de difícil aproximación. Para los que no conocen la situación a la cual se están refiriendo Mireya y Pablo,
En el 99 nosotros tuvimos en Venezuela un desastre natural, producto de un tiempo muy prolongado de lluvias que hizo que se barriera toda una capa de una montaña que da directamente sobre todo un territorio de miles de cantidad de kilómetros. Y ese barrido literalmente se llevó por delante, porque fueron toneladas de tierra y de barro y de agua que llegaron, y se llevó por delante toda esta área donde desaparecieron. Todavía no se sabe cuántas personas murieron o desaparecieron, pero algo que fue muy impactante era lo que quedó después de ese barrido. Era un poco como un área donde hubiera caído una bomba, aparte una bomba muy extraña, porque no es no es esta onda expansiva que barre, sino que estaba llena de barro, de agua, una cosa como una escenografía muy primitiva, y donde empezaron a activarse cosas muy primitivas. Yo recuerdo muchos de los testimonios de las situaciones que tuvimos que ver con víctimas de esa situación, donde se activaron una cantidad de instintos muy destructivos, primitivos, y donde hubo una situación muy particular, porque hubo personas que perdieron todo, pero precisamente como lo que cayó fue barro y agua, hubo sitios donde quedaron prácticamente indemnes, donde no pasó nada. Entonces teníamos casos donde perdieron todo, donde vivieron cosas terribles, al lado de áreas donde, bueno, lograron sobrevivir sin mayor problema, ¿no? Entonces era como una situación de un caos por todos lados. Y yo creo que esta imagen es muy, muy importante, porque yo diría que, igual que nos está pasando ahora, que nos cuesta encontrar imágenes en nuestros catálogos de imágenes para poder hacer referencia, en esa época también fue muy difícil como empezar a ubicar imágenes. Entonces, ahí creo que la experiencia que tuvieron ustedes al lado de Rafael de cómo empezar a identificar imágenes o empezar a reconocer las no imágenes, o esas imágenes de locura, esas imágenes de caos, cómo empezaron a emerger al lado de todo el tema de lo arquetipal, porque yo creo que en ese momento también se activaron. O sea, yo creo que la convocatoria, la activación de ustedes como un grupo que fue a apoyar, que fue a ayudar, la estamos viendo otra vez en esta época, donde frente al caos y frente a lo extraño han surgido también cantidad de grupos donde uno ve una activación arquetipal, ¿no? Donde no es una cosa racional, sino algo que comienza a surgir. Entonces, sí quisiera oírlos un poco alrededor de ese tema, de ese movimiento entre eso irracional que sucede con el tratar de poner orden, la importancia de la imagen y ese trabajo que hicieron ustedes alrededor de la imagen o de la no imagen. Y un poco, y creo que un poco tomando lo último que comentaban, cómo también en la cultura nosotros podemos, si prestamos cierta atención, podemos reconocer diferentes momentos de evolución de la humanidad y atender eso, la importancia que tiene atender eso. Ahí les dejo esa Hay un elemento que yo añadiría, que para López además representaba una cosa personal. Su apartamento de playa estaba en Macuto, y nosotros escogimos Macuto porque pensamos que era el espacio que históricamente nos daba más posibilidades desde ese punto de vista. Y eso implicó incluso que se hiciera un registro antropológico de la historia de Macuto. Y entonces esa era parte de las cosas que teníamos. Se hizo una investigación que nosotros coordinamos para nosotros tener ese material en la mano. Ya eso nos daba
unas buenas cantidades de imágenes sobre lo que estaba pasando. Y a eso se le montó pues el hecho de lo brutal que fue la tragedia y el deslave. Entonces, bueno, a mí personalmente esa imagen de ir a un manicomio me ayudó mucho al principio, me contuvo mucho porque bueno, yo sabía que dentro de mi dificultad, porque era encontrar también un paisaje que formaba parte de mi paisaje de toda la vida, completamente alterado, una geografía que cambió la geografía radicalmente y pasó mucho tiempo. Yo creo que todavía hay espacios de Macuto que quedaron y de esas zonas que quedaron afectados para siempre por otras razones. Pero ya por allí empezamos a recoger imágenes. Y lo otro era, bueno, sentarnos con el grupo que asistiera a oír que la idea que manejábamos era que ellos nos contaran un poco cómo se sentían, pues entrar por la emoción que se había evocado y que estaba evocada en ese momento. Era interesante porque incluso habiendo pasado un año, la evocación emocional era directa, pues, era directa. Y todo ese era el material que le llevábamos a Rafael, que bueno, con toda su sabiduría, entonces nos hacía ese recorrido antropológico, esa amplificación antropológica de la cosa, y pudimos entender lo que nos quería decir con el in-between, porque él empezaba a recoger como imágenes de aquí, imágenes de allá, que decía, bueno, ahí lo que vemos es como capas superpuestas, donde es la manera que podemos empezar a ver donde no había otra cosa que ver, que fue bien interesante. Sí, yo creo que hay como aspectos importantes de toda esa idea de trabajar imágenes y recogerlas y fuimos de alguna manera registrándolas. Y López siempre me decía, ¿usted sabe lo que es estudiar? Entonces le decía, no, ¿qué es estudiar? Estudiar es agarrar una intuición y darle vuelta hasta que eso se convierta en una imagen. Entonces él decía, es darle vuelta intuitivamente a algo para que eso se convierta en una imagen, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos lo recalcaba. Ustedes vienen aquí a estudiar, y estudiar es agarrar una intuición y darle vueltas hasta que esto de alguna manera se transforme en una imagen, se haga imagen. Entonces creo que fue muy interesante porque esa era su metodología. Nosotros, por ejemplo, le presentábamos los registros de relatos que hacían. Entonces, por ejemplo, uno que describía el río que venía cayendo, era como una gran culebra. Entonces él tomaba el tema de aquella culebra y le daba la vuelta a la idea como imagen que nos traía, que nos producía esa parte, ¿no? Entonces creo que fue aprender a estudiar con López, tomando esas intuiciones que nosotros teníamos cuando registrábamos una imagen que se aparecía, y de alguna manera la reflexión ocurría. Pero también él traía su propia agenda escrita, ¿no? Entonces él ya también traía en su cabeza ideas sobre lo que le había producido toda lo que veníamos trayendo en ese proceso de estudiar, como él decía, ¿no? La otra cosa que me parece muy importante es que exploramos muy profundamente todo lo que significaba la petrificación, porque realmente en Vargas lo que ocurrió en algunas partes fue una petrificación, y eso fue como muy importante en términos psíquicos lo que eso significaba, ¿no? Entonces creo que también eso traía de alguna manera recursos a la discusión que eran muy importantes.
Y por supuesto, María Fernanda hacía sus aportes desde la literatura, Magali traía imágenes desde la mitología. Total es que iba ocurriendo como ese enriquecimiento, el mismo Iván, o sea, traíamos como esa complementación. Y yo diría que el otro gran trabajo que hicimos en esos grupos de estudio era todo lo que señala Pablo con la profundización sobre las emociones, ¿no? O sea, que habían como ejes temáticos sobre los que nos íbamos moviendo. De alguna manera, este tema la visión evolucionista, la noción de progreso. Nosotros trabajamos con López toda una discusión alrededor de la noción de progreso versus desarrollo, que fue interesantísima y sobre la que incluso avanzamos en un papel de trabajo, pero también sobre el tema de la emoción, que era otro campo de estudio extraordinario que se nos abría y que íbamos como de alguna manera tejiendo en ese proceso de reflexión con López, ¿no? Yo los oigo y otra vez es imposible que nos surjan imágenes porque es como en ese proceso de amplificación que muchas veces tenemos con los pacientes de manera individual. Yo los oigo y es un gran grupo que está resonando y generando imágenes, ¿no? Yo lo puedo visualizar como un grupo, como un círculo que de alguna manera toca una imagen o una emoción, toca y aparece alguien que dice que comparte una resonancia acerca de esa imagen y esa emoción, y cómo eso va como casi que como una especie de retumbar de tambores, ¿no? Que se van dando y va surgiendo algo que yo creo que como ejercicio y como la propia imagen de poder visualizar lo psíquico es muy rica y muy interesante. Uh-huh. Y oyéndolo, fíjate que hay en la introducción que hace María Fernanda justamente de ansiedad cultural, que yo creo que es el libro reflexivo, el primer gran libro reflexivo de Rafael. Creo que es muy interesante porque ella de alguna manera asoma esto que yo no conocía, que me encanta que lo puedan compartir, estudiar desde la intuición que desde la curiosidad va buscando y va haciendo. Ella decía que en la introducción que Rafael de alguna manera transmitía por afición, que no era un estudio académico, no era un estudio de aficionado, como había algo que me tocaba, que me tomaba, y entonces empezaba a darle y darle y darle, y empezaba a surgir algo. Fíjate que entre los dos comentan dos grandes temas o tres grandes temas, porque uno, previo a esto, está el libro de Rafael sobre psicología después de la catástrofe de Ansel Kiefer, que fue todo un trabajo del tema de lo colectivo vinculado con el trabajo que hizo Jung previamente. Y después, dos temas, ¿no? Uno que a partir de esto empezamos a trabajar en estas reuniones de los sábados alrededor de la psicosis con la petrificación, que fue impresionante, o sea, extraordinaria. Sí. Y el otro, como en ese tema de evolución y progreso, él evocaba muchas veces todo el tema que para él también fue central en su obra, que fue el tema sobre el titanismo, ¿no? Que cómo una cosa era lo que nosotros decíamos que era cómo diferenciar desarrollo y progreso dentro de un contexto evolutivo natural y dentro de una cosa forzada, y toda esa riqueza como de intuiciones que estaban ahí dando vueltas y en un momento determinado como que aparecían, que uno decía, bueno, ¿cómo llegó aquí o cómo llegamos aquí? Sí, realmente. Sí. O sea, tú me recuerdas, lo de los tambores es casi literal, porque en paralelo trabajamos con una comunidad en Miranda, de una pequeñísima comunidad, donde también hicimos de entrada un recorrido antropológico de cómo se había formado esa comunidad, y resulta que, bueno, una comunidad que se formó de cimarrones,
que se separaron de las haciendas, que formaron su propio grupo, y eso todavía estaba allí presente. Entonces, esa visión desde lo antropológico que Rafael nos traía, pues como mira, es que solo allí vamos a poder entender, o sea, porque eran cultivadores de cacao, eran muy hábiles en conseguir recursos, y entonces todas esas cosas la podíamos ir desglosando poco a poco en las discusiones con él. Era curioso, en esa comunidad ellos eran muy pocos, pero tenían 20 organizaciones, por ejemplo, 20 organizaciones escritas, registradas. Y realmente, orgánicamente no había ni una. Entonces, como esa cimarronería para conseguir las ayudas del Estado, lo que fuera, y cómo nosotros entrar desde otro lugar y acercarnos a ellos y darle la vuelta gracias a esa aproximación distinta al colectivo. No solo por la ayuda, sino entender desde dónde viene eso. Pero era riquísimo de imagen. Eso costó bailar tambores de vez en cuando también. Ya. Y lo que dice me recuerda lo de las sesiones. Recuerdo que Jerónimo, un psicólogo amigo muy querido que trabajó con nosotros, más joven, él decía que para él ir a esas sesiones era como ir a un jazz session, ¿no? Que ahí ocurría una cosa donde cada quien con López, y entonces López sacaba una cosa y venía otro y decía eso que tú estás describiendo. Entonces, bueno, nos reíamos mucho alrededor de eso porque además era verdad. Y otra cosa que decía cada vez que cerrábamos un año y empezamos un año nuevo, decíamos, ¿y este año qué vamos a estudiar? Él arrancaba, vamos a ver con qué imagen nos agarramos para empezar a elaborar. Entonces realmente era maravilloso, una escuela extraordinaria esos 5 años allí, de esa manera. Y casi sin darnos cuenta, estábamos trabajando con el colectivo, sí. Estábamos trabajando con psicología junguiana y trabajamos con individuos y su propia psicología. Se iba tejiendo eso casi por sí solo. Fue extraordinario. Fíjate, y ahí retomo lo que hablamos al principio, ¿no? Esa capacidad de poner el foco en lo psíquico. O sea, sí. Y un poco romper como ese tema tan académico de lo psíquico desde la teoría o lo psíquico desde otro lado, ¿no? Es cómo aparece esa riqueza de lo psíquico. Ahorita, retomando algunas cosas que comenta Sandasani en los libros negros de Jung, él comenta que cosa que me parece interesante, cómo el club psicológico de Zurich aparece como un intento de ver lo psíquico en grupo. O sea, ahí se rompe ese tema nuevamente de que lo psíquico es individual o que lo junguiano es como lo psíquico, cuando aparece lo podemos ver en un uno a uno o en un uno con uno, mejor dicho, partiendo en un uno con uno, en un uno a uno, pero también en esa danza que empieza a ocurrir en lo grupal, que empieza a aparecer. Yo creo que también, retomando la experiencia que hemos tenido con grupos en términos de lo que ha sucedido en la pandemia, hemos participado de un grupo que también ha generado esa riqueza de reverberación, de resonancia emocional, que ha sido impresionante como para poder leer lo psíquico y para contener lo psíquico, grupal e individual. Fue curioso, en una ocasión, la BP, que fue una de las empresas que financiaban el proyecto, y que nos ganamos 2 premios con ese proyecto, me preguntaban, pero bueno, ¿cómo lo replicamos? ¿Cómo lo hacemos igual? ¿Cómo explicarles a ellos? Que creo yo que tuvimos muy buenos interlocutores con ellos, era explicarles cómo esto, lo replicable no era un método,
lo replicable era una aproximación a la cosa con esa visión que implicara esas cosas y esas posibilidades, que eso era lo que habíamos hecho ahí. Entonces él me decía, pero eso es como difícil llevarlo a otro sitio. Le digo, bueno, porque no llevas un método sobre el que no es un método académico, científico, pero sí es una manera de aproximarse que va a despertar una cantidad de cosas por sí sola. Fueron experiencias muy interesantes en ese sentido. Y hay muchas anécdotas. En una oportunidad en Arenitas que teníamos preparado, había que seguir apoyándolos de una manera y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, bueno, cómo confiar en lo que ellos mismos iban dando de ese proceso colectivo versus Mireya y su otro compañero que estaban ajustados a hacerlo de una manera muy particular, ¿no? Y ¿cómo fue la cosa? Yo no fui y esperábamos una reunión para que ellos al fin hablaran cómo era que ellos querían hacer las cosas. Y yo les decía, vamos a confiar en esto. Y no, pero es que necesitamos por el proyecto aplicar estas cosas. Esa lucha, cuando ellos van con su carpeta bajo la manga para mostrar lo que traen, el grupo en ese momento les devolvió lo que ellos querían y lo que ellos pedían. Entonces, eso fue bien interesante porque era ver cómo esa manera de estudiar nosotros allá iba generando movimientos en el colectivo el que estábamos atendiendo. Fue muy, muy interesante. Sí, y yo diría que sin duda Rafael realmente hizo un aporte de una aproximación diferente si tú te ubicas desde las ciencias sociales, pues, o sea, que creo que realmente el aporte de López a esta manera de estudiar y entender las dinámicas de la psique y los procesos en el colectivo y lo inconsciente colectivo, etcétera, es una contribución que sin duda ha cambiado incluso mucho del trabajo que se hace en desarrollo hoy en día, porque de alguna manera fue como un efecto como multiplicador haber aprendido con López sobre esas nuevas formas de entender las dinámicas sociales y entender esa psicología individual y al individuo como el foco de atención y no a la sociedad o al grupo como el objetivo final, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros fue realmente un proceso muy demandante porque de alguna manera, entrenados a trabajar en temas de desarrollo, el proyecto, la duración, los presupuestos, los tiempos, no sé qué, pero había, mientras tanto, un proceso de transformación nuestra en la manera de hacer el trabajo que creo que también tuvo que ver con esa contribución de López y todo lo que nos fue enseñando a lo largo de 5 años de cómo hacer el trabajo de una manera diferente. O sea, esa Mireya que invirtió 12 millones con los guaraos para que sembraran maíz, después de 5 años, más por supuesto los 12 años de psicoterapia con los perros, llevando coscorrones todo el tiempo, por supuesto que produjo una transformación en las maneras de hacer el trabajo y bueno, en nuestras vidas, por supuesto, ¿no? Sí, yo recuerdo, hay identificar complejidades en el colectivo, creo que él nos ayudó muchísimo a ver eso. Fue extraordinario. Recuerdo en el Guapo como las reuniones con ellos que estaban centradas en discursos más emocionales, más de cómo estaban viviendo lo que estaba pasando. Había momentos muy dramáticos, muy dolorosos, pero había momentos muy gratos de un compartir muy sincero realmente. Y recuerdo que en una de esas el grupo
grupo del Guapo tenía que ir a la gobernación a discutir un tema para que los ayudara. Entonces, en la primera discusión ellos vinieron, bueno, derrotados, vinieron sin nada, pues hablar, y lo que habíamos revisado con López, ver cómo sus complejos sociales, sus complejos de diferencia, llegar a su complejo del dinero, llegar a unas oficinas súper de lujo, con una cantidad de cosas, aire acondicionado, que los atendían súper decentes, los había cohibido tanto que no habían sido capaces de expresar sus necesidades. Eso fue conmovedor, porque bueno, ahí salió clarito. Entonces fue eso que discutíamos con López, tenía una aplicación directa, una aplicación además efectiva. Era una cosa realmente muy emotiva. Sí, sí. Y es que son tantas historias, de verdad que siento que creo que el proceso de nuevamente de estudiar trajo como toda esta riqueza y esta manera de entender todas las dinámicas. Por ejemplo, cuando muere López, yo escribo País en Regresión, que es como el tributo a López por todo lo que aprendimos sobre el tema de las complejidades, ¿no? Que creo que es un tema que pone Pablo sobre la mesa y entender con imágenes complejidades familiares, complejidades de alguna manera vinculadas a temas culturales, todo lo relacionado con otras complejidades étnicas, raciales, fue como hilado maravillosamente por López, que logró como hacer ese análisis tomando toda esta visión de las complejidades y todo, la complejidad además vista desde lo racial, desde lo étnico, visto desde distintos marcos de referencia, y yo creo que justamente esa fue como la tarea, ¿no? Aprender a estudiar de esa manera y entender complejidades, emociones y todos estos aspectos de lo que hemos estado hablando. Y creo que, bueno, País en Regresión fue ese tributo final. Lo pusimos entre interrogantes, yo creo que ahora es una confirmación efectivamente, pero tiene que ver con esa forma en la que López nos fue llevando a estudiar de esa manera. Sí, yo creo que algo que aparte de recomendar ampliamente el libro, creo que no, porque creo que tiene una cantidad de reflexiones ahí. Creo que ya aparece el tema del in-between, si mal no recuerdo. Sí. Que es muy importante, yo creo que como referente de una psique colectiva y de una psique individual también, como nuestra psique individual también tiene una cantidad de capas que están en una fase intermedia que está allí. Y por otro lado, releyendo Ansiedad Cultural en estas últimas semanas, es impactante la vigencia que tiene el pensamiento de Rafael y lo impactante de cómo a partir de las imágenes, de alguna manera, cosa que si Rafael me oyera se revolcaría en su tumba, pero donde hay un tema como futurista, como una capacidad de una visión proyectiva de lo que estaba sucediendo, o sea, cómo realmente en esa lectura de lo psíquico él podía ya ver una debilidad en la estructura, un movimiento muy particular que no olía nada bien, y que bueno, que hoy en día, en términos de nuestro país, bueno, de eso no hablemos, pero en términos del mundo incluso, todas sus reflexiones acerca del titanismo, acerca de la desconexión con el cuerpo, la desconexión con la emoción, la dificultad en que la psique tenga imágenes que contengan lo que está sucediendo, y a donde íbamos o donde estamos o donde esperemos que ya veremos qué pasa,
pero una cosa muy tomada por una polarización tecnológica y unitaria y totalitaria muy, muy loca. Entonces, pero bueno. Y eso agravado con el barroco latinoamericano que somos, ¿no? Que yo creo que ese también es un tema muy acuñado por López, porque básicamente cuando vemos esa complejidad que significó todas esas mezclas raciales, todas esas visiones culturales mezcladas, por supuesto que complejiza todavía mucho más el espectro de posibilidades. Sí. Y gracias por traer el término, porque creo que toca en lo cultural, en lo colectivo, toca lo que él venía tocando entre el monoteísmo y el politeísmo, ¿no? Esa cosa, bueno, cómo se tolera esas imágenes de ese barroco, bueno, que somos nosotros, que es fantástico, pues. Es fantástico. Felipe, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Okay. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los tres por este intercambio, este conversatorio y por hacer ese puente entre la psicología arquetipal y la atención psicosocial. Yo que manejo esos dos temas me pareció interesantísimo ver un terreno intermedio que veía muy difícil de conciliar. Entonces, antes de presentar mi pregunta personal, invito a la audiencia a que presenten sus preguntas y comentarios en el chat. Y bueno, aquí va mi pregunta y es, yo como persona que ha trabajado con proyectos sociales y ahorita que hablabas de la BP, creo, de la British Petroleum como en financiación y en los grants y todo esto, pues lo primero que uno piensa como sponsor, como patrocinador es, bueno, ¿cómo sistematizo esta experiencia? ¿Cómo sigo un monitoreo y evaluación? ¿Cómo fundamento, ¿no?, el proyecto? Y pues, siendo una metodología como tan intuitiva y tan profundamente cualitativa, que yo no tengo problema con eso, pero algunos formatos sí. ¿Cómo hicieron ustedes para argumentar, digamos, en medio de este océano de imágenes, a alguien que tiene tanta sed de cifras y como de sistematización? Ese terreno se lo dejo a mí, realmente no hay que agradecérselo a ella. No, tú sabes que más bien hago referencia, yo tuve con López una conversación muchas veces sobre el tema de las estadísticas, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, viniendo del mundo de las ciencias sociales, nosotros estamos, el lenguaje que se habla es el de las estadísticas. Y fue muy interesante la conversación con López, porque López escribió un ensayo sobre el asma en Venezuela. Y realmente, yo te digo, no tengo ningún mérito en eso, creo que más bien es absolutamente una virtud haber tenido a López, que de alguna manera siempre nos dijo, si usted quiere hablar de una problemática, usted sencillamente lo que tiene es que tratar de hacer de esa estadística una imagen. Nuevamente el tema de cómo estudias, pues, o sea que fue muy interesante porque cuando él escribe el ensayo sobre el asma, él toma estadísticas para hablar del problema y de alguna manera hace un pase de torero maravilloso porque usa la cifra para hacer la lectura psicológica, o sea que la estadística la toma como un elemento de imagen para crear esa idea sobre el problema del asma infantil. Era una estadística que había tomado del doctor Capriles, de Arnaldo, sí. De Arnaldo, que trabajaba sobre estudios del asma, el estudio de problemas infantiles, pero fue interesantísimo porque los dos simultáneamente tratábamos de presionarlo en relación al uso de las estadísticas y él nos dijo, el tema no es que sea
malo per se usar las estadísticas. Lo importante es que logres hacer de la estadística una imagen. Y que la estadística, transmita la imagen. Entonces, creo que eso se aplica también al proyecto, pues, o sea, que de alguna manera él era muy hermético, por supuesto, y siempre me decía, usted de alguna manera, niña, tiene que contar una historia de los resultados y además justificarlo por el presupuesto. Pero usted por debajo de la mesa va a tener otra dinámica y otro ritmo que era la que era propiamente del proyecto, ¿no? O sea que también ese elemento hermético aparecía con frecuencia un poco como un recurso que él ponía como sobre la mesa para manejar estos temas que hacen mucha presión. Tienes toda la razón. Hay que reconocer que Mireya fue muy buena alumna. Era ella quien le tocaba lidiar con eso, sí, es verdad. Y reconozco, para mí me era muy difícil en aquella época y yo no me metía en eso, pues, porque lidiar con el que ponía el dinero, pues era todo un arte. Sí. Pero bueno, en ese caso no solo fue BPE, fueron otras organizaciones que nos apoyaron. Sí. BPE nos reconoció como un proyecto innovador y nos dieron 2 reconocimientos. Entonces, que bueno, yo creo que esos premios también eran un reconocimiento de esa habilidad de mostrar un trabajo que recogimos en un libro que patrocinó BPE sobre eso, con toda la información de cómo lo hicimos, de los diferentes relatos. Muchos de los participantes relataron cómo había sido su experiencia. Y que iba desde la escuela de Macuto, en el caso de Macuto, que iba desde la escuela de Macuto hasta los dueños de hoteles, pasando por la gente. Entonces, también estábamos abarcando casi un amplio espectro de la población. Tuvimos más de 5 años. Eso nos dio tiempo a trabajar con un tiempo más psíquico, y no solamente de entrar y salir como la mayoría de las ONG están acostumbradas a hacerlo, sino que nos quedamos a procesar, pues, usando ese tiempo, dijera yo, que más psíquico, pues. Okay. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, por el truco. Y bueno, Mercedes Muñoz hace un comentario y una pregunta, y es: me ha gustado mucho escucharlos. Vivo en Venezuela y trabajo con comunidades en los temas de emergencia humanitaria, derechos sexuales y reproductivos. Últimamente hicimos una investigación sobre higiene menstrual y emergencia humanitaria, con asombrosos resultados. ¿Cómo creen ustedes que podemos aplicar esta forma de trabajar con las comunidades en la Venezuela en emergencia humanitaria de hoy? Buena pregunta. Sí. Yo creo que el enfoque de alguna manera se coincide con lo del deslave de Vargas. O sea, yo creo que este es un deslave más grande, de una magnitud además más profunda, porque el nivel de deterioro es muy alto y además afectaba a toda la población. O sea, hablando de estadísticas, si el 97% de la población está en situación de pobreza, o sea que pobreza multidimensional, por decirlo de alguna manera, por supuesto que estamos hablando de un approach donde yo diría que lo esencial tiene que ver con, primero, un enfoque en el individuo, y creo que eso de alguna manera marcó nuestro trabajo. Nosotros no queríamos cambiar Macuto, no queríamos, o sea, nosotros nos restringíamos a los grupos que estábamos atendiendo y muy centrados en el individuo, ¿no? Y yo diría que en este caso
poner en la agenda el tema psicológico, o sea, que no basta con que coman y tengan una atención básica de salud, sino que haya como recursos psicológicos para atender el reto que le plantea la historia a esa población, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que hay que valorar lo psíquico como elemento central y un enfoque muy centrado en el individuo, ¿no? Yo creo que si tienes eso, tienes lo básico para trabajar en cualquier área en que vayas a intervenir. Yo le enfatizaría el tema de lo emocional. Uh-huh. Lo emocional individual que te va a ir dando como una dimensión expansiva de lo que está sucediendo. Y lo otro que siempre aconsejo, y creo que nosotros tuvimos esa previsión durante ese tiempo, es al primero que tienes que cuidar es al equipo que trabaja. Uh-huh. Lo primero que tienes que hacer, nuestras reuniones eran con López, que era un gran contenedor a todo lo que nos iba ocurriendo, a todos nosotros. Ahí no se salvó nadie. Yo recuerdo la primera vez que llevamos al señor de BP para que viera dónde era que íbamos a trabajar, tuvimos que pararnos y dejarlo un rato solo llorar, porque era devastador lo que encontraba. Entonces, yo añadiría eso, pues. Primero lo emocional como punto central, la emoción de cada quien, y para eso hay que estar acompañado, no creo que eso pueda estar solo allí, y cuidar el equipo, cuidar mucho el equipo emocionalmente también, cada uno en su cuidado, porque estos son trabajos, a mi manera de ver y psicológicamente hablando, de alto riesgo afectivo. Y ahorita no me lo quiero imaginar, pero eso es lo que le diría a Mercedes. Perfecto. Enrique Alexander Raidán Rivas pregunta: ¿López Pedraza en algún momento les comentó por qué escogió a Venezuela como lugar para desarrollar su trabajo? Bueno, López vivía en Venezuela antes de irse a Europa. Él ya estaba en Venezuela, él llegó a Venezuela, yo creo que tú conoces mejor esa historia, Eduardo, pero él llegó a Venezuela mucho antes, y trabajó en Venezuela durante un tiempo. De ahí se va y él regresa al país donde él vivía. Uh-huh. No es que él escogió Venezuela, él regresó al país donde él ya vivía. Uh-huh. Yo creo que la razón exacta por la cual él escoge, yo digo que más que la razón exacta, el momento de su vida por la cual él decide salir de Cuba, quizás nos lo va a amplificar un poco Janine Vigas, que era la esposa de Osvaldo Vigas, que fue muy, bueno, de las amigas de los amigos de toda la vida. Pero Rafael va a Venezuela asumiendo una representación de un laboratorio brasileño, y entonces empieza a trabajar desde allí. Y ahí empieza a vincularse con el mundo artístico y con el mundo intelectual muy importante de la época. Y ahí pasa una cantidad de años, hace vida, viene la Revolución Cubana, que de alguna manera es lo que genera que él no quiera regresar a Cuba, y sigue desarrollándose en Venezuela hasta que en un momento determinado se va a Europa a seguir la psique. Fíjate, otra vez, él va a Europa siguiendo su psique. Entonces, sí. Y cuando regresa, como dice Pablo, una vez que termina como su formación en Europa, termina, más que una formación, culmina un proceso personal muy importante. Él cuando decide regresar, regresa a su hogar, que era Caracas. Y regresa ya acompañado de Valerie, entonces, bueno, un hogar ya en extensión. Entonces, Y bueno, de momento esas han sido todas las preguntas de la noche. Muchísimas gracias de nuevo. Sí. Yo quería ver si podemos compartir un video que hicimos con López
ya al final de su vida, era parte de estos grupos de estudio. Entonces, si hay chance, es muy corto. Él responde a una pregunta que era para él un hombre culto. Un hombre culto. Okay. Buenísimo. No, nos encantaría. Adelante. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está. A ver, ¿cómo sería esto? Amplifícala ya. Ahí. ¿Aquí? Sí. Sí, sí. Okay. Ahí lo ven. Un término que le gustó mucho a Cadena, que es que el estudio de la cultura es el estudio de la locura humana. Ustedes estudian la cultura, tienen que estudiar la locura. Ahí se basa la cultura humana. Y que y nosotros lo que estamos haciendo aquí, visto desde ese punto de vista, es tratar de estudiar ese tipo de locura, que es un tipo de locura distinto al que aparece en las calles de Caracas, en la Avenida Libertador, en la Urdaneta. No es eso. Son dos locuras distintas. Pero ¿cómo acercársele a una locura tan compleja y en donde hay un ingrediente étnico que está en lo que se llama in between, que está metido? In between quiere decir metido entre dos cosas, ¿no? Así lo entiendo yo. Yo estuve el otro día memorizando así lo que sería una lectura básica para una persona culta. Tendría que comenzar leyendo a la Ilíada y a la Odisea varias veces, ¿no? De allí, eso es el periodo heroico, la base de la cultura occidental. Después de eso, pues tendría que leer Hesíodo, Trabajo de los días, y la teogonía, y a los presocráticos que son de la misma época. Fíjate qué cosa. De allí, bueno, pues entonces ya la época histórica que la abre Heródoto, pero que no nos interesa mucho Heródoto porque nos engalleta, pero sí tenemos ya que ver a los poetas trágicos, ¿no? Y a los filósofos de Platón. Tenemos que tener alguna información de eso, leer algo de eso, ¿no? De allí, pues, tener nociones de Aristóteles, que se ha vituperiado un poco Aristóteles, pero que yo no creo, porque él es el único que habla de emociones de todos los filósofos, ¿no? En su poesía. Y
Y entonces de ahí al periodo alejandrino y ya de allí al helenístico, ¿no? No es conocer, tener nociones de eso, no es en nociones también del imperio romano, the decline and fall of the Roman Empire, que eso es, mira, ese es un libro que es difícil de leer, sí. Un disfrute. Pero sí un disfrute, y yo lo estoy leyendo por segunda vez en una edición ilustrada que yo había comprado allí de antes, ¿no? Después de allí viene el periodo negro, la Edad Media, y después aparece el Renacimiento, pero el Renacimiento, los conocimientos son más visuales, arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, ¿no? Son más importantes que la literatura. No hay así grandes literatos, no eso, Bembo, Aretino, cosas así. La Divina Comedia. Bueno, me salté la Divina Comedia de Dante, sí. Bueno. Bueno, gracias, Mireya, qué maravilla, gracias. No, Sí. qué increíble. Bueno, encantado. Bueno, qué cierre tan rico, de verdad que les agradezco este cierre, un lujo, que me encantó bueno, el poder conversar de todo esto. Creo que es una invitación a seguir trabajando en estas líneas de investigación y a seguir estudiando. Eso me lo llevo de hoy, me lo llevo herméticamente robado. Robado, exacto. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido, a Felipe por su presencia, como siempre, que es importantísima, y a ustedes como audiencia por estar acá, que es la razón de estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Verdad? Hasta luego. Chao. Chao.